Vamos a entrar un canto más, hermanos. Después le damos el lugar a nuestro hermano que vamos a participar de la comunión. Canto número 50, te lo amos, oh Dios. Canto número 50, te lo amos, oh Dios. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Los niños. Gracias a Dios, hermanos, que nos da nuevamente la oportunidad de venir hoy por la tarde para seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, especialmente nuestros visitantes. Qué bueno que están acá entre nosotros. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañen en esta tarde. En esta tarde, hermanos, trataremos de terminar nuestra clase, la tercera parte ya, de aprendiendo a conducirnos dentro del reino espiritual de nuestro Dios. Y lo hemos basado en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15.
esto te escribo, dice el apóstol Pablo, hermanos, porque aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Creo yo, hermanos, sin duda alguna, que si le siguiéramos estudiando, sacaríamos mucho más información todavía de este texto tan profundo, pero que por causas de tiempo, y nuestro hermano Alfonso pues ya regresa el próximo domingo, si Dios permite, entonces trataremos de terminar con lo más básico, lo más principal. Hemos estado viendo, hermanos, que la importancia de aprender a conducirnos dentro del reino espiritual de Dios, y como les dije en la mañana, esta clase la escribimos pensando en los recién bautizados, en los nuevos hermanos en Cristo, pero también es de suma importancia y mucho aprendizaje también, y no está por demás para nosotros también, ¿verdad? Que nos recuerden las mismas cosas. Por medio de ellas crecemos también, hermanos, y es bueno recordar las cosas que hemos aprendido, que obedecimos, hermanos, ya hace algunos años, y que sin duda alguna nos ayuda. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el punto número 1 que vimos? El número 1. ¿Cómo se inicia una vida espiritual en Cristo? Cuando morimos en las aguas del bautismo y nacimos de nuevo, ahí nace una nueva criatura en Cristo, iniciamos una nueva vida que no conocíamos, nadie de nosotros conocíamos, hermanos, y se aprende a caminar, aprendemos a conducirnos. ¿Quién recuerda cuál es el punto número 1? Ni yo me acuerdo. Iniciamos una vida sin pecado. Iniciamos una vida sin pecado. Y lo basábamos en la carta a los Romanos capítulo 6, versos del 1 al 6. Y en esta vida, hermanos, para vivir una vida sin pecado, entonces necesitamos renunciar a la impiedad. Todo aquello, hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios y que no se estorba para poder vivir dentro del reino de Dios. Pero también, hermanos, en la mañana tratábamos que para iniciar una vida o aprender a conducirnos dentro del reino espiritual de Dios, necesitamos aprender a vivir bajo el nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Y no porque la 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, no con eso, hermanos, quiere decir que tenemos que vivir y obedecer el antiguo pacto, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco de ello, no profundizamos en su totalidad, pero sí dejamos un poco claro cómo ya quedó abrogado, quedó clavado en la cruz. Cristo inicia su nueva ley, el nuevo pacto. Número 2, también, hermanos, iniciamos una vida espiritual. Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Que iniciamos una vida espiritual, no tenemos ninguna condenación ahora para aquellos que hemos nacido de nuevo, pero la condición es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para andar en el Espíritu, hermanos, necesitamos aprender a vivir una vida espiritual. Y al hablar de una vida espiritual, hermanos, hablamos de una vida transformada, una vida, hermanos, que se debe transformar, una vida que debe de cambiar. Ya no va a ser lo mismo, hermanos, y no vamos a esperar este cambio de la noche a la mañana, pero sí va a ser un cambio, hermanos, gradualmente, se va a ir poco a poco, vamos a ir transformando nuestra vida. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 nos enseñan todo ello. Nos quedamos, hermanos, también que esto apenas lo iba a tratar, que al iniciar una vida espiritual, una vida transformada, hermanos, va acompañada de fe también. Iniciamos una vida de fe. La fe, hermanos, es un punto vital en nuestra vida porque iniciamos una vida de convicción. Antes, hermanos, vivíamos según en el mundo y no había, hermanos, ninguna esperanza en nosotros. No teníamos, hermanos, a quién adorar, mucho menos, hermanos, una meta, mucho menos un propósito de vida. Es más, no teníamos vida espiritualmente hablando. En Efesios capítulo 2, si mal no recuerdo, nuestro hermano Víctor trataba ese texto en la mañana. En Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5,
Quien lo tenga le puede dar lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gracias, hermano. Ahora, hermano, fíjense bien, Pablo le está hablando a una iglesia aquí de que la carta es para la iglesia, ¿verdad? Pero es una iglesia compuesta ¿de qué? De gentiles. De gentiles. Y le está diciendo, hermanos, que nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La persona, hermanos, que vive en el mundo y que lleva una vida de pecado está muerta espiritualmente delante de Dios. Lamentablemente así es. El mundo le ruega a Dios, le ora a Dios, pero para Dios esa persona está muerta. Siente misericordia por él, quisiera que obedeciera el Evangelio, quisiera que naciera de nuevo para poderse convertir en un hijo de Dios, para poderle escuchar. Pero el mundo, hermanos, cree que cuando ora a Dios, cree que Dios le escucha. Dios no escucha a los pecadores. Entonces, hermanos, aquí Pablo le habla a una iglesia de gentiles, dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, iniciamos ahora una vida. Vivimos una vida, pero una vida espiritual. Morimos en las aguas del bautismo, morimos al pecado en el cual vivíamos antes. Ahora morimos para poder vivir, para poder nacer de nuevo y vivir una vida nueva, una vida, hermanos, espiritual. Y ahora tenemos, hermanos, la esperanza de la vida eterna. Ahora tenemos una meta a la cual todos debemos llegar. Pablo dijo ahí en Filipenses, hermanos, capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Verso 12 y verso 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La fe, hermanos, que el apóstol Pablo tenía, era una fe, hermanos, que le permitía ver la meta. Yo mismo, dice, no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al premio, a la meta. Pablo tenía una fe, hermanos, firme, y esta fe le permitía ver, hermanos, la meta. Él peleaba y luchaba porque tenía sus ojos puestos en el galardón, tenía puesto su mirada, hermanos, en el premio, en la corona. Por eso Pablo, hermanos, nunca fue vencido. Si usted lee la historia de él, fue un hombre, hermanos, muy golpeado, muy espiritualmente y físicamente por Satanás, pero tenía su mirada en el galardón. Entonces, Pablo se levantaba y seguía luchando, seguía caminando, porque esa fe, hermanos, le permitía ver esa corona, le permitía ver esa corona, hermanos. Por eso, hermanos, cuando va a morir, ya le quedan pocos días de vida, escribe en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versos 6 al 8, y le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, hermanos, era un hombre de convicción. Y a pesar, hermanos, de todo lo que él llevó en su vida, dice, yo corrí la carrera, ¿cómo se debe? Peleé la buena batalla, guardé mi fe. Eso me mantuvo en la carrera, eso me mantuvo de pie
eso me mantuvo luchando. Así le escribe a Timoteo. Por lo demás, tengo el premio ganado. Y no solamente esa corona es para mí, sino también es para todos aquellos que aman su venida. Para todos aquellos que se mantengan de esta manera, firmes, constantes, perseverantes, para que puedan llegar a las moradas eternas. Entonces, hermanos, la fe es de vital importancia en la vida de cada cristiano. Según los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Quién caminó por fe en el Antiguo Testamento? Abraham. ¿De qué manera, hermanos? Obedeciendo. En Génesis capítulo 2 y verso 1 dice, pero Dios había hablado a Abraham y le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se lee fácil, hermanos, pero en su momento no era nada fácil tomar la decisión de despedirse de toda su familia, tomar su casa y salirse al lugar que ni sabe a dónde va. Esto es fe, hermanos, esto es caminar por fe, con los ojos espirituales. En Hebreos capítulo 11 y verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es fe. Levantarse, hermanos, y comenzar a caminar donde Dios le va a decir más adelante. Tú nomás toma tu casa, despídete y ve a la tierra que yo te voy a mostrar más adelante. Y Hebreos dice, hermanos, que salió sin saber a dónde iba. Esto es algo difícil, Esto es una decisión difícil de tomar, que no cualquiera de nosotros la tomaría, pero se lo estaba diciendo Dios. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermanos? Que para poder caminar por fe, necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos también obedecer la voz de Dios. Abraham escuchó a Dios, hermanos, y la obedeció, y salió sin saber a dónde iba. Capítulo 11 de Hebreos, pero ahora en el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros estemos caminando por fe en este mundo, cuántos podríamos decir que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que nunca nos sintamos en casa, sino que miremos nuestra casa celestial, la que Dios nos ha preparado en el cielo. Ojalá que todos, hermanos, tengamos este tipo de visión, este tipo de fe, que confesemos que nosotros no somos de este mundo. La iglesia está de pasada, hermanos, se dirige a la eternidad, va en camino a la eternidad. Allá está nuestro hogar. Ellos anhelaban una mejor, porque si hubieran deseado algo terrenal, tenían tiempo de volver. Pero no lo hicieron, hermanos, porque deseaban una celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allá va la iglesia del Señor. Usted y yo, hermanos, vamos en ese camino a la eternidad. Hermano, El versículo 10, hermano, esto es lo que Pablo tenía en su visión. El versículo 10 de ahí mismo dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el enfoque que todos debemos de tener. Y fíjense, hermanos, al decir cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿qué más queremos? El mejor arquitecto la ha diseñado. El palacio. Si usted ha visto cosas hermosas en esta tierra,
de arquitectos de renombre. Dios es el arquitecto de arquitectos y el mejor constructor. Una casa segura, firme en el cielo. ¿Sabe qué implica ganar esa casa? Una vida de fe, una vida de fidelidad, una vida de obediencia. Eso es lo que implica, hermanos, aquí en la tierra. Usted y yo, hermanos, necesitamos mostrar una vida de fe y aprendemos a caminar por fe, escuchando la voz de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante, hermanos, que crezcamos en conocimiento bíblico, porque es la única manera, hermanos, de poder lograr todas estas cosas. Número 3. Dentro del reino espiritual de Dios, hermanos, aprendemos también a desarrollar una vida de unidad y de amor por los hermanos. Y esto es algo, hermanos, que tristemente hemos visto dentro del cuerpo de Cristo. Los miembros, hermanos, no están unidos, al menos como Dios desea. Pareciera que la iglesia está unida, pero no. Y no hablo de este lugar, y Dios quiera que nunca pase esto aquí. Pero en el mundo, a nivel mundial, la iglesia, hermanos, está pasando por una crisis sumamente difícil. No hay unidad en la iglesia, al menos no la unidad que Dios desea. Sin embargo, Dios nos exhorta a que estemos perfectamente unidos. En Efesios capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 4, versos 15 y 16, ¿qué dice, hermanos? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, hermano. Fíjense bien, hermanos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego dice, hermanos, nuevamente vuelve a comparar la iglesia con un cuerpo, del cual todos somos los miembros del mismo cuerpo. Dice que según la actividad propia, todos tienen una actividad, hermanos, propia que hacer. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un solo cuerpo en Cristo. Según los Corintios capítulo 5 y verso 7, ¿qué dice? Segunda carta a los Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Gracias, hermano. Es primero a los Corintios 12:27. Primero a los Corintios capítulo 12 y verso 27. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gracias, hermano. Entonces Pablo le habla a la iglesia diciéndole que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la importancia de la unidad que Dios desea en la iglesia? Y que nosotros, hermanos, debemos desarrollar. La iglesia, hermanos, como les dije, no está cumpliendo con este mandamiento. Lamentablemente lo digo, hermanos, porque es lo que se ha estado viendo. Y este mandamiento, hermanos, es directamente del Señor. La unidad, hermanos, que Dios desea en la iglesia es una unidad, hermanos, completa. Y si les digo que no hay unidad en la iglesia es porque hemos visto una unidad parcial. Grupito aquí, otro grupito allá, otro grupito más allá. Y aquel grupito empieza a platicar y el otro también. Y pareciera que hay unidad. Esta no es la unidad que Dios desea. Aquí también hay grupitos, ¿verdad? Pero a veces de aquí se van para allá y de allá se van para acá, y así debe ser. Todos unidos, pero no parcial. Yo no soy de ese grupo, yo soy de acá. Ahí empieza una división, hermano. No se ve, no se mira, quizá ni se note, pero se inicia una división. Dios no aprueba este tipo de unidad. Dios aprueba, hermanos, una unidad completa. Dios desea que su pueblo esté unido completo. Es un cuerpo, hermanos, somos un cuerpo. Todos los miembros son
el cuerpo de Cristo. La unidad parcial no es aprobada por Dios. Cristo, hermanos, oró por la unidad de sus discípulos. En Juan capítulo 17, verso 20-21, ¿qué dice? Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, hermano. En esa oración que Cristo está haciendo, hermanos, ruega por la unidad, para que sean uno, dice, y el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Cristo ora, hermanos, por la unidad, está orando, hermanos, por algo sumamente importante y que sabe que se necesita en la iglesia. La iglesia necesita estar perfectamente unida y por una simpleza, hermanos, porque Cristo y Dios son uno y trabajan en unidad. Ahí mismo, hermano, pero ahora en el verso 11, ¿qué dice? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Fíjense bien. Y habla de una unidad, hermanos, desde la eternidad. Desde la eternidad. Cristo y el Padre, hermanos, siempre han estado juntos, han trabajado en unidad, y cuando está en la tierra, hermanos, y sabe lo que se van a enfrentar sus discípulos, cuando sabe lo que les espera, cuando sabe lo que le espera a la iglesia también, y cómo sabe que Satanás va a estorbar el plan eterno de Dios, ruega por la unidad, para que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, cuando Pablo les escribe, ¿verdad? Los Corintios también, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así como nosotros, que así sean ellos. Fíjense hasta dónde debemos estar unidos, hasta dónde debe estar la unidad en la iglesia, así como Cristo y el Padre están en una perfecta unidad, así, hermanos, desea Cristo que estemos unidos. Y esto, hermanos, lo podemos ver, la unidad de ellos desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 5, verso 5, hermanos, de ahí mismo. Capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias, hermano. Ahí está, hermanos, declarando el Señor que esa unidad con el Padre la tiene desde antes que el mundo fuese. Ya estaban trabajando juntos en unidad. Cristo y Dios trabajando en una perfecta unidad. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Entonces, hermanos, esta es la unidad que Dios desea que haya en la iglesia, la que le enseñó a sus discípulos, y los discípulos se le enseñan a la iglesia. Hasta el día de hoy seguimos enseñando que esta es la unidad que Dios desea. Debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Debemos alcanzarla, hermanos, confiando en la oración de Cristo, confiando en las Sagradas Escrituras, en los consejos que Dios nos da. Debemos alcanzar esa perfecta unidad, hermanos, tanto en doctrina, como en trabajo, como en amor, y así poder llegar a ser uno en Cristo, como un solo cuerpo. El amor, hermanos, es la base principal en la iglesia. Por eso Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Voy muy rápido, voy más despacio. Quiero terminar, por eso voy avanzando. Pero la unidad, hermanos, y el amor es algo que cuando vinimos a los pies de Cristo y iniciamos aprendiendo, comenzamos a desarrollar una vida, hermanos, de unidad y de amor por los hermanos, porque la iglesia es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Y podemos hablar, hermano, bastante en cuanto a ello. Por eso es importante que cuando un miembro, hermano, esté en necesidad, apoyemos inmediatamente la causa.
Cuando esté enfermo, igual, visitémosle. Porque Cristo nos va a decir en aquel día, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel, ¿verdad? Y tampoco viniste a mí. Entonces, hermanos, es Cristo mismo la iglesia y necesitamos ver y desarrollar una vida de unidad y de amor los unos por los otros. Pero también, hermanos, último punto, desarrollamos una vida de compasión por las almas perdidas. Cuando yo comencé esta clase, alguien dijo, ¿verdad? No sé quién, no recuerdo, pero yo preguntaba si ya no andamos conforme a la carne y ahora andamos conforme al Espíritu, y antes deseábamos cosas para la carne, ¿qué es lo que ahora debemos de desear para el Espíritu? Y alguien comentó, debemos de desear que nuestra familia venga a Cristo. Y esto es bueno, hermanos, esto es bueno. Debemos sentir compasión por las almas perdidas. Mateo capítulo 11. Verso 35 al 38. Que lo tenga de lectura. Solo llegan 30, hermano. Sí, faltaron. Déjame checar, permítame. Es el 9, hermanos. ¿Vale? Es el capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mía es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies y envíe obreros a sus mies. Gracias, hermano. Me quedan 5 minutos y trataré de darle lo más pronto, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, nos deja una gran enseñanza en toda su vida. En toda su vida. Nunca estuvo, quiero pensar que nunca descansó ningún día. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este era el trabajo del Señor. A esto había venido. Realmente, hermanos, el Señor vino a hacer el trabajo que se le encomendó. Predicaba el evangelio, enseñaba por todos aquellos lugares. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersadas, desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Miraba el gran trabajo que hay, hermanos, pero miraba también que quienes iban a hacer el trabajo eran muy pocos. Faltaba gente, sigue faltando gente hasta el día de hoy. Esto estamos hablando ya hace casi 2000 años y sigue faltando gente. Platicaba con un hermano predicador la semana pasada y me decía: hermano, no hay predicadores que hablen la sana doctrina, que hagan un buen trabajo. No hay. Y eso me llamó la atención y me fui pensando todo el camino en lo que me dijo. ¿Será posible que no haya? ¿Por qué? Verso 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pasó entonces, hermanos? ¿Dejamos de orar? ¿Dejamos de rogar al Padre de la mies para que envíe obreros a su mies? ¿O qué pasó? Se necesitan, hermanos, hombres preparados que vean, que tengan ese tipo de visión, ese tipo de convicción,
que sientan compasión por las almas perdidas. Sin duda alguna, hermanos, debemos aprender a conducirnos dentro del reino espiritual de Dios, y esto es algo nuevo que experimentamos. Nuestras vidas son conducidas bajo términos, hermanos, que encontramos en el Nuevo Testamento, y bajo esos términos, hermanos, encontramos grandes ejemplos y grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas es esta: el tener compasión por las almas perdidas. El Señor Jesucristo, hermanos, es un claro ejemplo de cómo se vive una vida espiritual, de cómo se vive una vida de obediencia después de que es entregada al reino de nuestro Dios. El Evangelio, hermanos, es algo que se debe de predicar en todo el mundo, a todos los hombres. Pero en Mateo capítulo 11, hermanos, capítulo 9, verso 37, Jesús mira una grande necesidad y mira, hermanos, que hay pero muy poquitos hombres que hagan el trabajo. Y esto nos debe de poner a pensar por las palabras que Cristo mencionó ahí. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esto, hermanos, nos debe de preocupar, nos debe de prestar más atención a la Escritura aquí, y debemos de poner más atención en esa área. ¿Por qué están faltando obreros? ¿Por qué no se está llevando el Evangelio por todo el mundo? ¿Por qué, hermanos, paró la gran comisión? ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que hacer. Rapidito, mi mamá hace como 30 años, ella era su petición que el Señor mandara obreros a su mies, y cuando murió mi papá, él tenía a la vista, tenía 12 varones en la iglesia, y de esos 12 varones nomás quedó uno. Qué triste, es triste. ¿Qué pasó con los demás? Se quedaron fuera. ¿Qué faltó ahí? Y se les dio la palabra limpia. ¿No? Hermano, creo que cuando la iglesia comienza a predicar diferentes tonos de gris, es cuando nos metemos en error. Lo que quiero decir es que la palabra es simple y es directa, pero a veces no queremos ofender a alguien. Pero la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Pero nosotros como sociedad, como parte de la comunidad de la iglesia, a veces redondeamos las esquinas para no ofender a la gente. Y a veces es lo que causa ese malestar dentro de la iglesia. Yo sé que no hay fanáticos del fútbol, pero ayer en el juego oí un comentario y lo voy a usar como un ejemplo. Dice, el entrenador salió a no perder el juego. Y uno de los comentarios dice, cuando tú haces eso vas a perder. Nosotros como iglesia, cuando empezamos a predicar diferentes tonos de gris, vamos a perder la batalla. Y debemos de predicar la verdad hasta el día que Dios nos llame. Aquí es donde estemos. Por mucho que duela, hermanos, por mucho que duela, yo trato de decir la verdad con palabras suaves para que no lastimen, pero se tiene que decir. Se tiene que decir. Pablo dijo, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Pues busco el favor de los hombres o de Dios. Y si buscaran de los hombres, entonces no serías siervo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que predicar la verdad, aunque duela, y la palabra limpia y pura. Hermano, ¿no? Sí, aquí en 2 Timoteo 4:16, ¿verdad? Hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahorita que dijo la hermana Rosy que solo, ¿verdad? Dice, en mi primera defensa ninguno estaba a mi lado, sino que todos se desampararon, no les sea tomado en cuenta, dice, ¿verdad? Y luego 18 dice, y el Señor me libró de todas obras Y estuvo a mi lado. Preservará para el reino celestial, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digo que quedó solo, ¿verdad? Dice que
en su primera defensa. Dice que estuvo Cristo a su lado, ¿verdad? Todos me desampararon, dice, pero Cristo estuvo a su lado y me dio fuerzas. Entonces, hermanos, Cristo siempre está con nosotros. Es una promesa que le hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, verso 20. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, Lucas 38 en adelante, cuando Jesús visita a María y Marta. Muchas veces escuchamos eso, pero muchas veces no lo discernimos. Marta está afanada con los quehaceres y María pone atención a Jesucristo. Entonces leía yo esos versículos y somos nosotros el mundo. Hay un mundo que está por escuchar a Dios y hay otro mundo que no quiere saber nada de Dios, que está afanado con los quehaceres del mundo. La Escritura nos enseña muchas cosas, ¿verdad? A veces le damos prioridad a otras cosas que no tienen nada de importancia que las verdaderas cosas importantes que deben de ser para nosotros. Y entre esas están las cosas de Dios, ¿verdad? Principalmente. Yo no sé, hermanos, si como iglesia tengamos ese tipo de convicción, esa compasión por las almas perdidas. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde para salir y predicar el Evangelio. No cuesta más que decirle a las personas: Cristo viene por segunda vez. Hay perdón de pecados, puedes arreglar cuentas con el Señor. Tu vida puede cambiar, puedes tener esperanza de la vida eterna. Porque de que Cristo viene. Sin duda alguna. Viene por segunda vez y viene por su pueblo. Aparte, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3 y verso 10 que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Y el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2 y verso 9, ¿qué dijo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, ¿verdad? Para el propósito, hermanos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Como iglesia, hermanos, debemos desarrollar una vida de compasión por las almas perdidas. Cristo lo tuvo y nosotros como su pueblo también debemos tenerlo. Para esto, hermanos, les invito a que crezcamos en conocimiento bíblico, que conozcamos bien, perfectamente el plan eterno de Dios para redimir al hombre y enseñémoselo de una manera simple a las personas para que lo puedan entender. Hay mucho más, hermanos, por hablar, pero el tiempo se terminó. Y tenía un comentario importante que hacer por lo que el hermano me comentó ahorita, ¿verdad? Hermanos predicadores que le sacan la vuelta. Es cierto. Conozco algunos. Pero yo lo veo como una pérdida de tiempo, porque todos luchamos por un premio, por una corona, y Cristo desea, hermanos, que hablemos la verdad. Primera de Pedro capítulo 4 y verso 11, ¿verdad? Dice: si alguno habla, y si alguno ministra, todo, hermanos, todo debe ser de acuerdo a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo espero, hermanos, que esta pequeña clase nos haya servido tanto a hermanos que apenas vinieron a los pies de Cristo y también a aquellos que ya tenemos algunos añitos. También, nunca está por demás recordar las cosas simples y básicas. Aprendemos, hermanos, a conducirnos una vida sin pecado. Número 2, ¿cuál es el punto número 2? ¿Vale? Sí, vivimos una vida transformada cuando vivimos una vida espiritual. Es el número 2. Número 3. ¿Vale? No escucho. La vida de unidad en Cristo. Y número 4. Sentir compasión por las almas perdidas. Hermanos, yo espero en Dios que nos haya servido esta clase y que nos motive a crecer en el conocimiento bíblico, y cuando tengamos la oportunidad, enseñémosela a aquellos que no la conocen. Dios les bendiga, hermanos.
Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que les ha permitido a nuestros hermanos enseñarnos en esta mañana y en esta tarde, ¿verdad?, su palabra. Vamos a entonar, hermanos, el canto "Eres limpio en la sangre", canto número 45. Es una pregunta, ¿verdad? Y viene también la respuesta en este canto, ¿verdad? Cantemos, hermanos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu sed, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz.